cómo se sentía, y pues para nosotros es una extraordinaria mexicana, es una mexicana que genera buenas noticias y que seguramente en el camino que va pronto verá las estrellas y podrá mandarnos fotografías e información en el espacio. Hoy queremos saber de Sagrario cómo fue su proceso profesional. Ella se va a estudiar, ¿a qué universidad quedamos? En la Benemérita de Puebla. Fíjate que curiosamente tú de Chihuahua vas a Puebla y estudias en Puebla. La otra compañera, Ingrid y Marianne, es de Puebla y se va a Querétaro. Así estamos rotando, pero curiosamente las dos tienen interés de ir al espacio. ¿Cómo logra Sagrario su desarrollo profesional? ¿Hubo algún maestro que te inspiró? ¿Qué fue lo que más te gustó en el tema de tus estudios? Preguntarte qué estudias y cómo llegas a ser seleccionada en esta misión de estudiar Marte en la Tierra. Sí, justamente yo estudio medicina. Sin embargo, más o menos desde el tercer semestre me dediqué al ámbito de la investigación científica. Afortunadamente, mi universidad tiene programas de investigación para estudiantes que, y lo he dicho anteriormente, no creo que haya otra universidad del país que apoye tanto a los estudiantes en investigación. Entonces yo me fui metiendo en esos programas, tuve asesores, sobre todo a quien agradezco es al doctor Francisco Valderas, pero hubo justamente en el tercer semestre de mi carrera una materia que fue la de fisiología, que es básicamente estudiar cómo funciona el cuerpo humano. Y recuerdo que la primera clase con ese doctor, que es el doctor René, tal vez vea esta entrevista, él describió algo que a mí me dejó pensando y que de hecho no fue como que directamente me dijeran cosas del espacio en sí, sino que yo me las imaginé sola. Describía en esa clase cómo es que había, o sabíamos nosotros ya, que los primeros organismos vivos del planeta se encontraban en un mar primitivo, pero que después de muchas etapas evolutivas salieron hacia la superficie, aunque dependían del mar, enteramente del mar, y su fisiología estaba totalmente adaptada al mar. Entonces, cuando él me describía eso, yo no me estaba imaginando eso, me estaba imaginando que ahora los humanos estamos saliendo hacia la otra superficie y estamos totalmente adaptados. ¿Qué es el espacio? Estamos totalmente adaptados a la atmósfera terrestre. Entonces dije, y hay algo muy curioso que él decía, que estos microorganismos para salir tuvieron que adaptarse primero al exterior, pero como dependían del agua, del mar, se llevaron a su mar y tuvieron su mar interno, lo que hoy en día se conoce como líquido intersticial en todos los humanos. Entonces se llevaron a su mar de lo que dependían a la superficie y yo me pregunté, mi pregunta fue, ¿cuál es el mar interno de los humanos? ¿Cuál es el mar interno de los astronautas? Entonces empecé a investigar, a leer por mi cuenta y me encontré con la medicina aeroespacial, que justamente investiga cuál es el mar interno de los astronautas. Entonces fue como la primera vez. Me encontré como una conferencia del doctor Ramiro Iglesias Leal, que es el padre de la medicina espacial en México, una inminencia total. Lastimosamente ya murió hace unos años, muy recientemente, pero la verdad, un mexicano que no solo llegó a ser médico de las misiones Apolo, sino que hizo su especialidad en NASA, estuvo en universidades muy importantes de Francia y demás. Entonces, esa fue como mi fuente de inspiración. Es un mexicano. Mexicano. ¿Y cuál es el mar de los humanos? Lo dijiste, pero no logré captar. De hecho, aún no se sabe concretamente, pero podría, desde mi personal punto de vista, la gravedad terrestre. Ok, el mar interno de los seres humanos es la gravedad terrestre. Sí, porque digamos que estamos en el planeta. Nosotros dependemos totalmente de la gravedad. Y cuando estas personas, los astronautas, salen a la otra superficie, que sería como el segundo gran salto evolutivo, yo lo veo así, la gravedad va bajando, entonces hay microgravedad. Pero todas nuestras células y todo lo demás está totalmente adaptado a la gravedad terrestre. Entonces se tienen que readaptar a otra gravedad y es por eso que se modifica tanto el cuerpo humano. Ok, o sea, sería una evolución.
Exactamente, y justamente el doctor Ramiro Iglesias hizo una postulación, tiene varios libros, uno que se conoce como el perfil del hombre cósmico, donde postula que ya es una fase evolutiva y ya no es como el Homo sapiens sapiens, sino es el Homo cosmicus. Y justamente por esa teoría y demás lo premiaron en una importante asociación espacial mundial. Entonces, sí, como que mexicanos también han desarrollado mucho el área de medicina espacial. Entonces, tú en la universidad tienes tienes un maestro que te explica, te dice, te inspira y dices, a ver, esta idea yo la voy a trasladar hacia el espacio. Y te pones a leer. Eso es en el inter de tu carrera. Exactamente. ¿Y terminas tu carrera? Aún no termino, de hecho. ¿Eres un estudiante? Soy estudiante. Entonces, ¿en qué semestre vas o cómo está? Noveno semestre. Noveno semestre. Aún me falta un semestre más, internado y luego servicio y ya. O sea, falta muy interesante. Sí. ¿Y cómo llegas a ser parte de esta misión? Yo entendí, yo ya tengo clarísimo tus deseos de trascender esta parte médica, esta parte terrestre y decir, bueno, esta evolución hacia el espacio. ¿Cómo llegas a ser parte de esta visión? Porque son 3 extraordinarias mexicanas. Tú que estudias medicina, ¿cómo llegas a esta...? Porque cualquiera pudiera pensar, no eres mecatrónica, no eres astronauta, no eres robótica. Pues, ¿cómo llegas? ¿Cómo es? Exactamente. Muchas veces tenemos como ese pensamiento de que en misiones espaciales o en misiones análogas y demás, los médicos o la medicina no aplican. Pero realmente sí, por ejemplo, en viajes tripulados interplanetarios, por ejemplo, si quisiéramos ir a un planeta externo, Marte, no sé, se tendrían que llevar 2 médicos. ¿Por qué? 2, porque si uno se muere, pues queda otro. Entonces, forzosamente tiene que estar la parte médica, porque pues es lógico. Donde queramos que vayamos, pues es van lógico, a necesitar, ¿no? la medicina. Va el humano. Exactamente. Entonces, hay algo que se conoce como medicina aeroespacial, que es una subespecialidad aquí en México de la medicina. Como todas las especialidades y demás, es una subespecialidad que de hecho es de la Sedena. Entonces, a veces como que no relacionamos todas las carreras con el espacio, pero en realidad absolutamente todas las carreras se pueden relacionar con el espacio, incluso arte, comunicación y demás, todo puede ser posible. Y yo en el transcurso de que empiezo a ver como cosas del espacio y demás, y como ya me interesaba la investigación científica, yo vi como un potencial muy grande en hacer investigación del espacio porque todo es innovador. Entonces, cualquier cosa que se haga en algo innovador va a resultar de mejor manera o va a ser más llamativo al resto de las personas. Y yo siempre he sido de las personas que, no sé, como que crea muchas ideas de investigación y demás. Entonces tengo muchas ideas como de investigaciones y cuando llega un momento de, no sé, un concurso, un congreso y demás, empiezo a relacionar esas ideas, pero con el ámbito espacial. Y justamente me inicié con concursos, hackatones. La primera vez que participé fue en uno de la NASA, que es el NASA Space Apps Challenge, y postulé una idea de un robot que es un asistente médico personal. Hasta ahí quedó. Pero posterior a eso me fui metiendo a otros concursos y demás, y sobre todo en los programas de investigación de mi universidad. Aunque no es enteramente desarrollado medicina espacial en la UAP, nunca me negaron ningún trabajo de medicina espacial. Hasta la fecha me siguen apoyando en eso. Entonces, yo empiezo a desarrollar investigación y demás, me empiezo a contactar con gente, específicamente en un congreso al que fui, que es el International Astronautical Congress. Fui aceptada con una propuesta de investigación. Se llevó a cabo en París, Francia, y ahí conocí a bastante gente. A mi regreso, platico con el doctor Fermín Romero, que es el presidente de la que se conoce como la Fundación Acercándote al Universo. La FAO. Exactamente. Entonces, en la FAO hay como divisiones, están niños, jóvenes, adultos. Y yo formo parte de los jóvenes. Entonces es como FAO yo. Entonces, el doctor Fermín lo que quiere hacer, y siempre lo ha hecho desde que lo conozco, es ayudar a los jóvenes a incursionar en el ámbito espacial. Entonces la FAO, todos sus directivos, porque hay un directivo por cada estado de la República,
tienen como la intención de llevar a cabo la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte. Y pues es una misión análoga, pero su objetivo principal es la investigación científica. Entonces, yo lo veo así como un privilegio cuando me enteré de la convocatoria y demás, que pues es como casi nadie tiene la oportunidad de hacer investigación en un ambiente extremo, un ambiente que no te va a salir la investigación del mismo modo que fuera. Entonces, por eso me postulé, porque quería llevar a cabo investigación, pero sobre todo en un ambiente al que no tienen acceso muchas personas. Le platico más o menos cómo fue la selección. En principio Perdón. Sí. Vamos a hacer un corte, mi querida Sagrario, porque esto que vas a decir, quiero que tomen nota los jóvenes, los maestros, los padres de familia. Acérquenle el celular a sus hijos, pero primero tomen nota de esto. Podemos hacer mexicanos extraordinarios. Regresamos con la experiencia de la doctora. Yo le voy a llamar la doctora, ya le falta un semestre y todavía más, pero su conocimiento la avala. Regresamos, suscríbanse. El que se suscribe, le da like, permite que desarrollemos tecnología, generamos ingresos, y esos ingresos que queremos generar al ser 4 millones de mexicanos suscritos en este canal, va directamente a la investigación, porque ahorita vamos a platicar del futuro de Sagrario, y en ese futuro requiere de recursos, muchos recursos, para poder detonar todo ese conocimiento y transformarlo en tecnología mexicana. Regresamos con Sagrario, nos va a decir el proceso de selección. Suscríbete.